Mi primer salario de Ciudad Sur creo que fue como a los 7 años, 6 años. Esto es Solución Adhesiva, el podcast, la rebuena. Qué chimba que nos estén escuchando nuevamente aquí en Solución Adhesiva, el podcast. Bienvenidísimos, capítulo número 18. 18. ¿Cómo así, huevón? ¿En serio? Andercano 18. Se nos creció este podcast. Este podcast ya tiene cédula, huevón. Ya mayor de edad. Ya le podemos sacar cédula. Bienvenidísimos, bienvenido, Ander, ¿cómo estás? Parcero, muchas gracias, huevón. Excelente. Dándole, huevón. Estoy muy contento, marica, porque el podcast ha venido creciendo más. La gente ha tenido más aceptación y gracias a ustedes por estarnos escuchando y viendo ahí, porque si no fuera por ustedes, obviamente esto no tendría un crecimiento como el que tiene. Claro, qué chimba. Y escúchenlo a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. ¿A qué horas escuchas vos podcast más o menos, Ander? Pues yo normalmente escucho en la mañana, cuando saco a tomatico, me parcho, escucho noticias, escucho cositas y soy fan de Solución Adhesiva, el podcast, entonces vuelvo a repasar los podcasts, vuelvo y me río. ¿Vos volvés a escuchar el podcast? Sí. Y además recuerdo cosas que no he dicho, que no me acuerdo, pues como que dije yo, ¿cuándo dije eso, güey? O no, cuando está en el proceso de edición de audio y toda la vuelta que le toca escuchar 1, 2, 3, 4 veces el podcast. Yo he escuchado capítulos, pero de los más antiguos, ¿cierto? O sea, no es como que sale el capítulo de hoy todos los miércoles 8 de la noche para que... pues. Como que sale y lo escucho. No, me doy un tiempito para escucharlo de nuevo, pero sí es bacano, puedes hacer el ejercicio de escuchar. A mí también me gusta mucho escucharlo en la mañana. Qué nota. Me parece muy parchado, como, sí, sacar al perrito. Yo tengo un perrito que se llama Rufo, saco a Rufo y se va uno escuchando podcast, se va relajando, eso es una chimba, va caminando, es muy parchadito. Sí, es verdad. Hay otra gente que en el carro, weón. En el carro es una chimba también. Sí, yo también he escuchado en el carro cuando hago, no sé, tramos largos o hay un tranconcito. Marica, me parche a escuchar el podcast, sí. Lo he hecho un par de veces y es muy bacano. A mí es que manejando sí me gusta mucho musiquita. Bueno. Sí, ese sí. Pero yo he visto que sí mucha gente nos repostea diciendo como, aquí estoy escuchando Soluciones y el podcast, siempre desde un carrito. Entonces... Sí. Aquí en Medallo y también nos postea mucho de Estados Unidos. Saludos a la gente de allá de la USA que nos está escuchando porque, marica, cada vez crece más la audiencia allá. ¿Has pillado cómo están las estadísticas? Pero lo hacen en carro seguro porque también, pues, tanto kilómetro por allá. Marica, las distancias son muy largas. En fin. Ander, y hablando de Estados Unidos, hubo un capítulo que hicimos vos estando en Estados Unidos. Y nos estabas contando de todo el tema que hiciste de correr, ¿cierto? Sí, claro. De la maratón que hiciste en Miami. Sí. Por allá nos escribió una pelada, nos dijo como que, hey, me motivaste mucho a marica, correr. Sí. Que desde ese momento en el que escuchó el podcast, dijo, desde ese momento me motivé a correr y arrancó. Ya venía haciendo gimnasio, me venía hablando como de cosas de running, cuando a partir de ahí dijo, no, marica, lo me voy a tirar. Ese fue el momento, o sea, fue una inspiración. Sí, chimba eso. Sí, muy bacano. Eso es muy bacano. Y en ese capítulo como 12 más 1, ¿cierto? Sí. O 14 menos 1, no me acuerdo. Lo que usted quiera decir. En ese capítulo número 13, voy a decir. Sí, 13. Está bien. En el capítulo 13, vos nos contabas que hubo un parcero que te dio un consejo. Te dijo, marica, quédese cerquita, en un hotel cerquita a la carrera, porque si no eso después va a ser un mierdero. Exactamente, así fue. Resulta que cuando yo fui por allá, yo posteé ahí como que marica, voy para Miami, por la próxima estación Miami. A la maratón. Sí. Ajá. Entonces, digamos que me escribió un parcero, muy parcero de hace muchos años. Me escribió y me dijo, parce, haga lo posible por estar cerca a la carrera, porque yo ya la hice y resulta que tuve que caminar demasiado para poder después de la carrera llegar al hotel y bueno, y eso mejor dicho, las distancias ya son muy largas, entonces eso fue un consejo brutal, porque afortunadamente ya después me conseguí un apartamento a 2 o 3 cuadras donde arrancaba la carrera y fue un golazo. Entonces de los consejos que uno dice, marica, llegaste a tiempo. Salvaron, llegaste a tiempo, huevón. Y ese consejo te lo dio un man que se llama Alejandro Calle. Exactamente. Alejandro Calle Cardona. Importantísimo. Alejandro es un periodista. Sí. Es un periodista que hace 14 años tiene su propio medio, huevón. Eso es mera vuelta, pues es un medio independiente, luchado a capa y espada. Y Alejandro viene a contarnos su historia aquí a Solución Adhesiva del podcast. Él es nuestro invitado de hoy, o sea que, Alejo, bienvenido, hermano. Bienvenido, parcero, Alejo. Solución Adhesiva del podcast. Alejo Calle, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo vas? Bien, papá, ¿y vos cómo estás? Feliz de estar acá. ¿Sí nervioso o no? Es que al otro lado es diferente. Esta es la primera vez creo que estoy a este lado. Total, qué chimba. Porque un periodista está curtido hasta la chimba, pues de salir en vivo, al aire, como sea. De preguntar, no de responder. Sí, total. El rol de entrevistado cambia. Sí, claro. ¿O sea, entrevistado, Hander, alguna vez? Sí, muchas veces yo ¿Y creo. qué, cómo te sentís? No, hay veces como, marica, ¿qué digo, güey? Sí o qué, pero bueno, lo que salga ahí de momento. Una chimba.
Alejo, bienvenido. Alejo es periodista, tiene su propio medio, que era lo que habíamos hablado ahorita, pero para llegar a ese punto tiene que haber un recorrido de vida muy hijo de puta. Sí, algo. Yo les cuento algo bacano. Resulta que Alejo y yo nos conocemos desde que tenemos ¿cuántos años? Desde 7 años, yo creo. Yo creo que es el invitado. Ya cuando tenés, güey. Ahí están revelados. Yo creo que Este man no envejece. Yo creo que tenés? no, varios. Por la también. verdad, Sí, no. varios. La pena, no jodas. Más 40, he dicho muchas 40, veces acá. bueno, bien, yo Estamos también. iguales. Tiene que tener la misma edad, huevón, si estudiaron juntos. No, porque es hay, mayor. No, hay menor. unos... Hay es unos que menores. tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, Imagínate. de parceros de primero hasta quinto. De primero hasta quinto. Cierto. De primaria. Sí. Imagínate, es que me Imagínate. conocen hace muchos años. Yo creo que Sí, es el claro. invitado que más tiempo hace más tiempo conozco. Y me Sí, alegra porque uno mucho. ya le toca invitar a la mamá. Sí, total. Vale, le digo una cosa, me alegra mucho, weón, que estés acá. Y me alegra mucho, parce, que después de tantos años, pues sigamos, weón, como en contacto. Y que en ese tiempo hayamos, digamos, compartido parte de la vida, de infancia y toda la vuelta. Pero hoy estemos compartiendo desde el punto de vista profesional. Sí, total. Me alegra mucho, parcero. En serio que sí. Muchas gracias, weón, por haber venido. Y bueno, contarnos de toda la vuelta. Pues, Y a mí no, ver esto me cierto, alegra mucho, una chimba. bacano. Muchas Pero muy, gracias, muy muchas gracias. chimba, huevones, o sea, porque son dos mundos muy distintos, Total, pero total. empiezan allá unidos como desde los 7 añitos, qué chimba. Sí, sí, muy Entonces, para llegar a ese punto de tener tu propio medio digital pasó mucho. Y entonces, ¿cómo llegaste al periodismo? O sea, bueno, saliste del colegio, ¿qué estudiaste? ¿Qué te fuiste de una por el periodismo? Porque aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando uno sale del colegio, uno está como... Marica, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y muchas veces empieza a hacer cosas que no son las que son. Entonces, ¿vos cómo empezaste, Alejo? Me acaba de llegar un recuerdo de la escuela. Qué nota. Es que la escuela es la escuela Pilsen. Los que viven en Itagüí, San Antonio de Prado, la tienen que conocer porque queda al frente de Ditaires. Es una Ditaires, esquinita. sí, exacto. Entonces yo me acuerdo que por ahí pasan los buses de San Antonio de Prado. Pues pasan todavía y llenos. Entonces yo de niño decía, qué bueno tener un bus de San Antonio de Prado ¿en porque serio? eso tiene que dar mucha plata, eso mantiene lleno. Y hoy más que hoy vive más gente allá. Entonces lo primero que quería hacer Era es conductor. Bucero. dueño, bucero, no, sí. dueño de una flota. Sí, una flota, bueno, bueno, dueño de una flota. ambicioso. Ambicioso. Pero yo era así, bucero, conductor de bus. Qué chimba. Pero bueno, obviamente apareció el amor al deporte, el fútbol. Hunter también es fanático del mismo club, no vamos a decir cuál. Miedo. No, miedo no, qué pereza. No, aquí el podcast no tiene ninguna inclinación. Está bien, Ah, neutro, bueno. neutro. Entonces, yo veía los partidos y bueno, la gente decía, vos tenés como voz de locutor, de narrador. Yo no le paraba bolas a eso, pero cuando ya la gente te empieza a decir eso continuamente, yo decía, ¿será que sí? Y como me gustaba ver las transmisiones, me empezó a construir el sueño de ser periodista deportivo. Entonces, uno de mis sueños más grandes, todavía no lo cancelo, es estar en un mundial, cubriendo un mundial de fútbol. Ahora puede ser unos olímpicos también, porque obviamente llegan otros deportes. Claro, qué chimba, uf. Entonces, cuando salgo del colegio, había ya un interés por lo gráfico, por lo audiovisual, por la gente, no sé, desde niño. Y empecé a estudiar diseño gráfico, pero duró poco, no sé, 3, 4 meses. Meses. Imagínate, De nada. weón, eso pasa, Sí. eso pasa. Porque en el colegio era diferente a todos los demás. ¿Dónde estudiabas vos, pues, en el colegio? El Carpinelo. Ah, En Itagüí, arriba, casi en la Estrella. Sí, Eso ya sé casi cuál es. poca gente lo conoce. Sí, ya sé cuál es. Yo creo que Por no. los salvatorianos. Sí, ya sé cuál es. Ahí hay media técnica. Y una de las opciones era mecánica industrial. Entonces yo soy mecánico industrial del colegio. Ah, ok. Saliste Cierto. con esa titulación Exacto. de técnico. Ajá. Entonces, cuando salí de diseño gráfico a los 3 meses, 4 meses, seguí estudiando mecánica pero- industrial en el SENA. Yo tengo una duda, porque es que uno estudia un semestre, 2, pues no sé, o de pronto uno completo, pero ¿cómo que los 2 meses te aburriste, huevón? O sea, eso sí es darle oportunidad a nada. ¿Sabes por qué? Porque es que la vida obviamente te cambia de un día a otro. Sí, sí, Entonces claro. yo ya tenía que estar a mis 17 años, 18, pensando en cómo producir.
Entonces no veías ahí cómo producir rápido. Claro, exacto. Entonces yo tenía que como mejorar mis capacidades para entrar al mundo laboral. Claro, weón. Aportar a la familia, hermano. Está bien, Entonces eso era una oportunidad para trabajar y así ocurrió. O sea, yo empecé a trabajar antes de los 18 años. O sea, yo salí del colegio de una... No es que el diseño gráfico entonces no te gustara, simplemente no podías con el ritmo de vida y que creo tenías. que tampoco fue el lugar indicado para estudiar. Está bien, sí, esas cosas También pasan. pasa mucho. Entonces yo empiezo a estudiar en mecánica, en máquinas, tornos, fresador, taladro, cicatrices ahí están que la recuerdan. De guerra, Sí, de taladro. y aquí en Sabaneta, fue aquí en la zona industrial de Sabaneta. Pero el sueño de ser periodista todavía estaba. Por lo menos de estudiar, y ahí sí que lo reafirmé, porque era obviamente un mundo industrial, horario 7-5, sábado 7-1. Cansancio, me imagino. Pero, ¿sabes cuál era el descanso mío? Almorzar y coger el periódico que llegaba allá y leer. Tal. Entonces era ahí como una construcción ahí siempre. Pero llegó un momento yo dije, no, yo tengo que estudiar, hermano. O sea, yo no me voy a quedar aquí trabajando. Pero veía muy, muy lejano también la posibilidad de estudiar periodismo, porque aquí en Medellín había una universidad donde todos salían, todos los mejores periodistas. Y económicamente era muy complejo estudiar en esa universidad. Entonces eso me llevó a cancelar o suspender temporalmente ese sueño. Entonces yo dije, bueno, busquemos opciones. ¿Qué me gusta? Me gusta en ese momento, pues hace cuántos años, no sé, ya hace 20 años, pongámosle 20 años. Estaba en boom la tecnología, los computadores, y yo, bueno, me gusta, vamos a estudiar. Entonces empecé a estudiar sistemas. Ingeniería de sistemas. Tecnología en sistemas en la Universidad de Envigado y renuncié, hermano. Y esa renuncia la menciono porque uno en la vida se va encontrando sabotajes propios y externos. Entonces una de las socias de esa empresa me dijo, mucha gente renuncia a estudiar, pero muy pocos lo logran. La mayoría fracasan. Y yo, esta señora, le iba a insultar acá, pero no vale la pena. Pero entonces te retó. Sí, claro. Yo dije, no, pero ¿cómo así? O sea, ustedes son los únicos que pueden. No. Entonces vamos a estudiar. Entonces, en ese entonces, la cadena de supermercados más grande acá tenía un servicio de empacadores. Uno iba a comprar en el mercado y habían unos pelados y unas peladas vestidas de camiseta azul, empacaban en el mercado y recibían propina. Y era para estudiantes. Yo dije, ahí fue. Venga, eso se está perdiendo. Eso se perdió. Sí, no, se perdió del todo. Eso se perdió. Sí, eso se perdió. Ese programa como tal, Sí, pues, de estudiantes. eso era una porque- cooperativa y se perdió. Ok. Posiblemente sean otros compañeros Sí, que puede están ahí ser ayudando otra a figura, empacar. pero Ok. esa cooperativa se perdió. Ok. Entonces, ya conocía, pues tenía 3 amigos que trabajaban ahí y estudiaban y yo, bueno, ahí fue y efectivamente. Entonces, mientras estudiaba sistemas, fui empacador, fui mensajero de la misma empresa, armaba muebles y estudiando. Qué nota. Pero también llegó un punto en que yo dije, esto no me gusta, pero Claro, no lo no es lo disfruto mío, como lo disfruto ni pienso disfrutarlo cuando O sea, no esté te digas en un grande. futuro así, pues, Exacto. claro, sí. Entonces vuelvo como a mirar opciones de universidades y yo dije, ¿será que estudio deportes? Como deportes, pues. Profesional en O deportes. sea, como educación física y toda la Sí, vuelta. pero en Ok. el poli era profesional en deportes. Ah, sí. Y alguien, un amigo del colegio, me dijo, parce, no estudie eso, pues vas a ser como... En ese tiempo decía, no, instructor de gimnasio, y ya hoy, pues mira lo que es Sí, ser un claro, profesional en de deportes. otra vuelta, sí, claro, ¿Sí o qué? diferente. Pero bueno, me lancé por periodismo y encontré el lugar y estudié periodismo. Entonces, obviamente ya cuando uno entra a la universidad, después de haber recorrido 4, casi 5 años, ya uno es un poquito más grande, a diferencia de sus compañeros, pero ya uno más consciente y ya ahí empezó todo. Qué nota. Yo creo que cuando uno empieza a estudiar como con más edad a los que tiene ahí compañeros, que a veces pasa, uno sí la toma como más en serio, ¿no? No sé, pues me Claro, y parece además a mí. porque vos te toca pagar la universidad, entonces es mucho más serio. Más serio se todavía, pone, le toca o le toca, sí, weón. Y hay Es otras verdad. que ya has tenido un recorrido en otras cosas que no te gustaron, claro. que no pudieron. Entonces, como que voy a la fija lo que más me está gustando. Pero Sí, le exactamente. saqué provecho a todo, porque el estudio de los sistemas te genera una lógica a pensar,
problemas, salidas, entonces uno... Tienes como un paso Sí, adelante, exacto. weón, sin querer queriendo, weón. Sí. Y la es informática verdad. no se pierde nunca. O sea, No, toda la nada. vida termina con la lógica puesta. Pero Total. sabes que la única materia que yo perdí en la carrera fue sistemas en comunicación. Pero eso era Curiosamente. porque era los viernes a las 6 de la tarde, entonces Ah. uno llegaba de trabajar y encontraba a los amigos tomando pola al frente y llegaba uno, entonces la Ya perdí que fue por no ir. universidad. Sí, Pero eso entonces, toca, claro, obviamente weón. al perder una clase al otro tenés que pagarla de nuevo, entonces yo dije, no, venga, no, hay que ser serio. Y entonces, bueno. Le tocó el bolsillo, Sí, entonces ahí sí, claro, weón, ahí sí, obvio. venga. Entonces ya pudiste hacer el recorrido de periodismo, ahora Sí, sí, la carrera sí. en serio, y muy enfocada a los deportes. O sea, uno puede tener el enfoque desde el principio, o uno pasa por todos los Uy, tipos de parce, pero periodismo. todo mundo, todos los hombres se metían a comunicación a hacer periodismo deportivo. El 90%. Increíble. uno Y creerá en que no. ese entonces el boom de las chicas era ser presentadora de farándula, porque en ese entonces los noticieros estaban muy fuertes, los nacionales, con la sección de farándula al final, que era súper fuerte hace 15 años. Sí, es verdad. Entonces, la mayoría. Sí, era muy encasillado. Uf, Era muy encasillado demasiado. de que las mujeres Demasiado. fueran de farándula Sí, y los sí, manes demasiado. de deporte. Entonces Sí. la carrera es comunicación social y periodismo. No, en la Luis Amigo donde estudié comunicación social y educación, porque es un enfoque de pedagogía, ¿cierto? Pero obviamente vos escoges la línea, mejor dicho, te enseñan de todo. Ok. Chimba, Comunicación audiovisual, periodismo y corporativa. Obviamente mi foco fue el periodismo y le metí de lleno a eso. Qué chimba, sí, Pero porque full. pues es que sí, lo que estás explicando, hace 20 años las mujeres siempre iban por, pues es que Sí, la comunicación mayoría. social Como siempre para estaba- no meterla a todos, pero sí. Y Sí, los sí. hombres al periodismo Al- deportivo. Entonces sí, yo dije, total. uy, parce, esto va a ser Eso es complicado. competencia, a ver. Pero también yo dije, bueno, pasaron dos cosas. Yo disfruto mucho el fútbol, pero no disfruto ver programas de fútbol siempre. Y entonces también me molesta mucho como hablar todo un día o toda una semana de un partido que dura hora y media. Sí, ya se vuelve Como cansón. mamón. Sí, No tiene sentido tantas cosas que hay que hablar en la ciudad. Y también me encuentro con esa ciudad, Medellín, que en ese entonces siempre ha sido compleja, pero en ese entonces era un momento muy fuerte. Ustedes me vieron que podía hablar de todo acá. Sí, Pero bienvenido, claro, lo que quiera. No, mentira, no, pero estaba como el proceso de movilización del paramilitarismo, bueno, y como Sí, para sí. no alargar, obviamente había una coyuntura muy tesa en la ciudad. Eso es Y- año 2004, 2002. 2002, pero entró a la universidad a estudiar comunicación 2006. Ok. Pero entonces me toca todo ese proceso. Entonces uno encuentra caminando en la ciudad muchas historias muy tesas. Uf, man. Entonces, bueno, empecemos a contar esas historias, así sea desde la universidad, pero porque en entonces no existía ni Facebook. Claro, total. Estaba en pañales. Yo creo 2000 que, ¿qué? 2005 yo creo por que ahí. estaba empezando YouTube, bueno, no sé. Sí, pero estamos hablando de... Seguramente Sí. sí. pero no era tan viral No, como en ese yo no momento. creo que o sea, en ese Facebook- momento uno como que, bueno, bacano, pero Yo pues no creo que no Facebook lo tenía existe. uno ahí Lo como que de había primero. como independiente, entre comillas, eran blogs. Ah, Sí, bueno, blogs. sí, habían blogs. Uno Blog, podía crear su Blogspot, propio blog, claro. escribir en Blogspot, por ejemplo, pues había muchas plataformas, Sí. crear páginas web, pero no había la comunicación Lo que sí masiva. estaba en furor era el Messenger. Ah, el Messenger. El Messenger. Ahora sí estamos revelando del todo, Sí. weón. Para los que no saben qué es el Busquen. Busquen el Messenger. Entonces, claro, ahí da otro clic y yo dije, no, periodismo deportivo puede ser, pero vámonos por acá. Y ahí me metí ya de lleno a Y otro entonces tipo de periodismo. ahí nace Ciudad Sur, ¿o qué? Más o menos. Sí, Ciudad Sur nace en un blog. Empezó como un blog. Sí, porque yo soy de Itagüí, entonces todas las noticias que yo veía eran muy concentradas en Medellín. Ajá. Y yo dije, pero más. Sí, ¿Y aquí nosotros no hay nadie qué? más, pues, ¿o qué? ¿Y nosotros qué? Sí, sí, sí. Y pasaban muchas cosas, pero no salían en ningún lado. No se contaba. Y lo mismo acá, Sabaneta, Envigado, no es tan grande como es hoy. No era tan grande como es hoy, Sí, porque sí, sí. En 15 años esto ha crecido un montón. Sobre todo Sabaneta, güey. Sabaneta es impresionante. Crecido Sí, impresionante. Itagüí también. La estrella que me Sí. dice. Uf. Entonces, yo dije, no, pues bueno, hablemos de Itagüí.
Empecé a aprovechar como las materias de la universidad para crear blog. Entonces empezó con un blog, se llamaba Itagüí al Día. Ah, qué nota. Y así empezó. ¿Y dónde Itagüí los al Día. pedas? También en Blogspot. En Blogspot. Ajá. Y todavía está. Pero pues todavía está, están las güey. versiones antiguas. O sea, Todavía está. Claro, publicado. la Usted lo historia. busca y todavía el Diablo Spot y ahí está. claro, pero no estás publicando pues ahí No, ya. no, Ah, cero, cero. Pero, por ejemplo, Solución Adhesiva tenía Blogspot y todavía está, güey. Claro. Sí, ahí están todas las fotos de hace, marica. Ahí Sí, me pone todo eso es como los peludo, güey. cassettes. Sí, eso está ahí. Eso es el todo. recuerdo. Sí, eso está ahí. Hasta que Blogspot cierre, huevón, y se Claro. caga 1000 años de historia. Sí, que total. caga. Eh, A mí me quedó una cosa sonando, Alejo, y es curioso lo que dijiste del periodista deportivo, porque es como, sí, hablar de un solo partido. Y tiene mucha razón, pero es que la vaina es, entonces en Antioquia o en Colombia solamente se dedica al fútbol. Ajá, Es que exacto. ese es el punto, porque Sí, claro. un periodista deportivo debería dedicarse a todo, Sí. béisbol, tenis, básquetbol, lo que A sea. todo. Entonces me queda como la sensación de el periodista deportivo en Colombia solo está enfocado en fútbol prácticamente. La mayoría sí, pero es como el tipo del mercado. Exactamente, yo iba a Lo decir que yo, te le toca cubrir. exige Sí. oferta y demanda. Exactamente, porque la gente no va a ver lo mismo una noticia de básquetbol, por ejemplo, que de fútbol. Que porque acá es más no hay torneo polémico. tan fuerte. Bueno, y por ejemplo no hay casi torneo, no hay casi mercado, como vos decís. Entonces por eso es que yo creo que todo el mundo habla más de fútbol que de otros deportes. Claro, pero y al periodista le toca, güey. La limitación del periodista es muy fuerte por sí. eso mismo. Sí, sí, es verdad, pero es yo verdad. creo que también hace falta que se interesen. ¿Sí me entendés? Porque obviamente los periodistas o los medios, sobre todo, es que una cosa es el periodista, otra cosa es el medio. El periodista hace lo que el medio te pide. Ajá. Uno es un trabajador, ¿cierto? Eso es lo que tiene que entender la gente. Claro, no, y el medio tiene la demanda de que lo que más Claro, consumen es el fútbol. y sobre todo ahora cuando te miden por reproducciones y Uy, por marica. audiencia, ¿cierto? Entonces, si vos hablas, seguramente si vos hablas una vez de Tejo, eso va a ser un boom, pero si hablas cada 8 días de Tejo, seguramente no. Muy probablemente. ¿Cierto? Lastimosamente. No, y hoy ¿Sí o por qué? hoy, por ejemplo, se mide mucho por reproducciones, Claro. por todos los likes, por cantidad de cosas. De hecho, Por clics. Por clics. De hecho, en el mundo actoral, ahora hablamos mucho y hay un rumor muy grande diciendo como que contratan a los actores según la cantidad de seguidores, según Claro, lo que muevan obvio, redes. y en todos lados. Muy teso eso ya. Es de las Y, primeras y los preguntas que periodistas hacen también. eso. Es muy Los teso. periodistas también. Y sí, o sea, es el mundo en que ya se mueve de esa forma. Teso. Sí, cierto que sí. Muy ¿Han teso. visto Black teso, Mirror? teso. Black No. Mirror no lo he visto. Está en la lista de pendientes. Tiene que ver Black Mirror ese para, lado es. para que entendamos Bueno, más recomendemos Black el Mirror. punto. Anotado. Si el público no ha visto Black Mirror, que nos cuente, que lo ha visto, porque Micho hace caras por allá. van a Micho, sí. entender, no, es que van a entender de lo que estamos hablando en este momento por chimba. un episodio de Black Mirror. Alejo, pero entonces muy teso eso, porque te hizo decepcionarte de alguna forma del mundo deportivo, pero también fue bacano porque fue la puerta Sí. que te abrió para poder entrar a contar historias de Itagüí, de Ciudad Sí. del Sur. Nosotros nos escuchan desde muchas partes, ¿cierto? Entonces vamos a poner un poquito de contexto, el mapa mundi de Medellín. Medellín está en el centro, digamos así, Sí, es el centro. Sí, sí, literal, el el centro. centro. el centro de, de la nuestro región, valle, de nuestra una región región, grande. ¿cierto? Exactamente. Y hacia el sur es donde se graba Soluciones Adhesiva el podcast, acá en Sabaneta, un municipio que se llama Sabaneta, y contiguo está otro que se llama Itagüí, Envigado, La Estrella, ¿cierto? Es como la Sí, parte Y el más último es sur. Caldas. Caldas, Y Caldas, el pero- último es Caldas. De sur, del sur del Valle de Aburrá. Ok, de Caldas ahí también, termina. también se cuentan historias termina, ahí sí, en... claro. Ok, entonces vamos como hacia el sur. Ya hacia el norte están Bello, está Copacabana, está Girardota. Girardota, Barbosa. Y hasta ahí. Entonces es como para que el público que nos escucha de otros lados sepa, estamos contando historias del sur. Pero ni siquiera hay gente acá que no conoce. Te lo Bueno, puedo sí. asegurar. Sí, es te, verdad. te lo juro. Sí, Hay gente sí. que dice, ¿qué es Sabaneta? ¿Cómo No. así? Pero no sé, weón, pues muy Sí, teso, sí. muy Sí, teso. bueno, pero si lo saben o no lo saben, bacano bien. poner un poquito de contexto Sí. de cómo es más o menos esto. Sí, 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 porque el medio que empieza a crear Alejo en Blogspot es dedicado a contar historias del sur. Sí. Ujú. Solución Adhesiva, el podcast. Entonces, bueno, alguien me dijo de este mundo incluso, que tiene una empresa de publicidad muy conocida en Itagüí, me dijo, no te cerres en Itagüí, ampliarlo al sur. Entonces, claro, obviamente uno hace un estudio, mejor dicho, empecé a aplicar obviamente lo que uno ve en la universidad, entonces empecé a mirar qué era lo que había en el sur de medios. ¿Qué se estaba contando en eso? Sí, porque había mucho medio independiente, mucho medio alternativo, periódico, sobre todo impresos. Ya no hay casi, desafortunadamente, ya casi todo es digital. Y habían unos muy locales por municipios, habían 1 o 2 en Caldas, había uno en Itagüí, en La Estrella no hay, nunca ha habido creo. En Sabaneta creo que uno.
y en Envigado sí habían 3, 4. Pero no como yo quería Sí, ahí estaba contar la las diferencia. historias. Ahí Cada estaba uno la contaba diferencia. sus historias Sí, independientes. su tipo de historia, su enfoque, sea, vos bien ibas- o mal, pero cada uno con lo Ibas a suyo. hacer uno más, pero solo para Itagüí, ya. A mí me parecía no, también diferente, que... del sur, pero diferente. O Diferente sea, contar historias diferentes. Ah, ok. Y me Contar parece también historias- que muchos de esos periódicos iban mucho a publicidad, ¿cierto? Iban Y a mucho a política, mostrar publicidad. y a pol- política, Ah, ok. y a Entonces eso política. también como que los va segmentando Sí, claro, mucho. muy político. Sí, 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 porque es obviamente verdad. los políticos pagan. Claro, Son los que tienen pues, la claro. chequera disponible. Sí, Y claro. ahí es donde pierden la Yo independencia. quería contar Sí, claro. historias de la gente, de los barrios. Sí, claro. Y a eso me dediqué. Y a eso te dedicas Claro, mucho, ¿cierto? porque cuando nace Ciudad Sur, también nace cuando yo estaba haciendo las prácticas en el periódico El Mundo, Ok. que en paz descanse, que ya murió también. Para los que no conocen El Mundo, no lo Vamos a ubicar la gente. Es que el periódico como que le hacía competencia al colombiano. Para los que no saben, como el contexto Sí, social y político claro. colombiano conservador, por eso en un principio es azul, y El Mundo rojo liberal. Ajá. Ese es el contexto. El mundo era la competencia del colombiano. Sí, ya El Mundo murió. Y ya Hace quedó el poco, no colombiano. tanto. Hace menos de 7 años, Sí, creo. sí. Bueno. Entonces, ahí también confirmo que todo se habla desde Medellín. Y yo dije, no, pero es que nosotros tenemos también muchas cosas por contar y denunciar. ¿Sí o qué? Entonces, ahí empieza el proyecto. Varios amigos periodistas como que metámosle, hagámosle. Qué nota, qué nota. Voluntarios. Se unieron a tu proyecto. Voluntarios, En ese a momento- ayudarme. Pero venga, todavía en Blogspot. No, Ah, ok. ahí Ya había crecido más. ya estaba- había tomado la decisión. Un tío me prestó 3 millones de pesos Ah, qué chimba. para imprimir la primera edición. Recuerdo 12 páginas, full color, porque dijimos, hay que entrar duro, diseño bonito, full color, 3.000 ejemplares gratis y a caminar. Eso te iba a decir yo. Te iba a sol preguntar, sol. ¿cómo fue haber tenido ese primer ejemplar en las manos, güey? Me imagino que fue un Verlo golazo. imprimir. Verlo imprimir. Porque en El Mundo imprimía, entonces bueno, me verlo tocaba ahí, la rotativa de imprimir. Entonces ver fue todo y después lindo. verlo en las manos, que Fue lindo. marica. Sí. Pero sueño realidad, ¿o qué? Sí, pero ¿De qué te obviamente uno acordás? va como con su adrenalina que no te deja como a veces vivir las sensaciones, ¿cierto? Porque yo ya era ansioso de que la gente lo tuviera y que al tenerlo pues saliera bien. Que Sí, se que viera no haya bien. errores, Y que- errores, claro, claro, obviamente, seguramente uno lo revisa hoy y hay un montón de errores. Sí, Lo claro. tenés. Sí, claro, Ah, yo los qué tengo todos nota, guardados. Qué nota. En total fueron 80 ediciones impresas. Oh. Entonces la primera fue caminando con primos y amigos por todos los 5 municipios, caminando, entregando. Y ahí ya se llamaba Ciudad Sur. Sí, claro. Ah, Ciudad qué Sur. nota. Ciudad Sur, la historia resumida es porque aquí uno no cruza la frontera, pero uno no sabe dónde ¿En es. qué momento? Sí, Ya sí. sí, pues porque uno sabe que ya pasó Mayor, que ya es Envigado. Sí, sí, sí. sí. Pasa el río y ya es Itagüí, Para, ¿cierto? para ustedes que viven aquí, yo en estos Ah, días, bueno, sí, yo es estos verdad. días estaba en Envigado, que es un centro comercial de Envigado, lógicamente. Que si estaba- quiere pautar, que paute. que si quiere pautar, aquí estábamos. Bienvenidísimos. No, pero lo veía al frente y yo, ¿qué mierda es eso? Eso es Sí. Envigado, es Itagüí. No, eso debe ser San Antonio, pero me tocó Google Maps. Sí. Ah, es Itagüí. Pero No, no, pasa. sí, Entonces claro, yo decía, esa no, esto conciencia. es un Todo mismo está muy bloque, esto es unido. una ciudad Exacto. y problema de acá es problema de allá. Es verdad, es verdad. Entonces, Se comparten. porque en ese tiempo también era muy distinto la forma de gobernar, cada uno por su lado, ahora porque ya se juntan, pues, y por lo menos hablan o salen en la foto Se que están apoyan, hablando, ¿no? pero, Sí. pero sí, bueno. Entonces ya sale Ciudad Sur y bueno, a encontrar la financiación, porque siempre fue un concepto de gratis, información democrática. El primero- O sea, puro romanticismo. El primero no, el primero sí fue 3.000 ejemplares. Sí. ¿Cuántos? 3.000, ¿cierto? Sí. 3.000 ejemplares que imprimiste vos de tu cuenta. Sí. Con la plática que le prestó Sí. el tío. Pues yo me Se la pregunto. pagué al año. Ah, bueno, bien. No, y eso es bien. una chimba y es de admirar. Y ese es el emprendimiento que Sí, queremos sí, contar hoy claro, aquí huevón. de Alejo. Pero es que es muy difícil. Lo que estoy pensando es como, ¿y el segundo qué? Ay, sí, marica. Porque sí. cada cuánto lo pensabas tirar. ¿Cómo- Mensual. Y el Ok. segundo fue un contexto de campaña política, entonces a buscar financiación. Y obviamente cuando... Entonces yo revisaba los periódicos que habían y yo encontraba un montón de marcas, pues de publicidad. Entonces yo tocaba esas puertas. Ah, claro. No, No, soy muy, papá. muy No. teso. No, porque es que pues vos sos nuevo, pues no sabe, pues no, nada.
No hay estadística, no hay nada. Cuando lleves un tiempo, miramos y si prospera, va. Porque ellos me dan una razón y es que, así como vos, han empezado un montón y logran 1 o 2 ediciones. Y yo, vaina, esto va a estar duro. Entonces uno va aprendiendo en el camino muchas cosas que uno en la universidad de pronto te enseñan el arte, pero nunca te enseñan a, hoy ya ese concepto ya es más claro, monetizar tu arte y cómo llevarlo a la realidad. A mí me enseñaron a escribir, pero a mí no me enseñaron a hacer empresa del periodismo. Eso me parece muy valioso. Porque hoy el mundo laboral es muy teso. Es cada vez más gente estudiando, afortunadamente, pero te dicen que hay que estudiar para producir dinero, cuando anteriormente uno estudiaba para producir conocimiento. Entonces hay que producir dinero sí o sí. Claro, siempre. Pero no siempre te lo enseñan. Entonces ahí viene el tema de los influencers. Y es que uno se gradúa ¿de qué? Listo, como periodista. Sí, claro. Es que tener un propio medio, eso es una cosa hasta utópica de pronto, sí, claro. porque es como, marica, voy a fundar mi propio medio. Marica, ¿quién te va a creer? Y hay un montón porque el mundo laboral de hoy en los medios es muy cerrado, cada vez más, más difícil. Además porque es mal pago. Y sí, además. Bueno, y además, pero sí o sí, weón, tienes que tener la mentalidad de que estés estudiando en este momento cualquier tipo de carrera, salir, pero a hacer tu propia empresa o hacer tu propio emprendimiento o mirar cómo monetizarlo. De hecho, es un mensaje muy bacano para los profesores y es un mensaje muy bacano para las universidades. Para las universidades. Decir como, bueno, ¿cómo vamos a enseñar al estudiante a que monetice su emprendimiento y que monetice su conocimiento que está dando acá? Y que lo pueda hacer. Claro, weón, una chimba. Lo que pasa es que siempre se ha asociado al periodista con medios de una, no con su propio medio. Entonces, pero entonces vos estabas haciendo prácticas en el mundo. Sí. ¿Cuánto estuviste allá en el mundo? Hice prácticas un 6 meses. Me fue muy bien, afortunadamente, porque creo que también lo otro que te ayuda a lograr el éxito, si esa palabra... Sí, cabe ahí. Es que hay que hacer las cosas con pasión. O sea, por eso yo decidí cambiar de carrera, porque yo dije, yo lo que estaba estudiando no lo voy a ejercer con amor. Entonces yo quiero hacer, no sé lo que vaya a hacer, pero lo quiero hacer con ganas, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, como me gustaba tanto el periodismo, parce, yo lo hacía con toda. Entonces, en el mundo, a diferencia del colombiano, que el colombiano del periodista llegaba en camioneta con un fotógrafo, el conductor, uno a veces le tocaba ir en su moto o coger metro, carro o un taxi, pues, para no hablar muy mal de la empresa. Pero no habían suficientes fotógrafos, entonces vos tenías que tener tu cámara o te prestaban una y esas Sony pequeñitas y tomar fotos. Todo el reportaje. Entonces, te tocaba también no aprender porque supuestamente lo aprendiste en la universidad, pero es muy distinto en la calle. Claro, la práctica es otra cosa. Total, entonces te tocaba entrevistar, hacer fotos, hacer todo. Y caminar la ciudad y los barrios, pero pesados, complejos, muy difíciles. Y entonces quedé un año más, ya qué como chido. Periodista ya... ¿Te contrataron? Pleno, sí. Ajá. Pero yo en la universidad eran 2 semestres de práctica, entonces yo nunca hice la segunda práctica y nunca ya quise. Ya de una fue contratado. No quise. No quise gastar ese cartucho porque yo dije, yo quiero hacer la otra práctica en otra cosa que no sea periodismo para tener otra experiencia. Claro. Y la hice en la Gobernación de Antioquia, apliqué en las prácticas de excelencia, que todavía está. Y eso es excelente. Por promedio. Ah, marica. Por promedio de notas. Entonces ahí las hice 6 meses y ahí aprendí el otro lado. Y eso me sirvió mucho porque no solamente he ejercido como periodista, sino como jefe de prensa en varias partes. ¿Ese era el cargo que tenías ahí en la Gobernación de Antioquia? No, hice parte del equipo de prensa como practicante. Ok. Pero he sido jefe de prensa en otras partes, con el tiempo. Entre esas, Atlético Nacional. Es decir, no fui periodista deportivo, pero estuviste pero fui como jefe de prensa de Atlético Nacional. Entonces, yo sabía que esto iba a pasar. Al principio es que no digo el nombre. No. Solamente que estaba trabajando ahí, más no estamos diciendo de que somos hinchas. Pero usted es apasionado. Usted fue apasionado cuando trabajó ahí. Sí, total. Ve, y ahí no lo negues. Ahí vamos a dar un salto muy grande. Porque cuando llegué a Nacional, yo era jefe de noticias de Blue Radio. Entonces ya estaba en una posición en la que
Si bien me la soñé y la trabajé, era como que, uy, madre, ya estoy acá. Pues era muy teso porque me tocó relativamente joven para ese cargo. No, de hecho, fui el más joven de ejercerlo en su momento. Y fue una experiencia brutal, pues cifras y liderar marica. opinión. ¿Qué? Pues, Marica, es increíble, ¿no? Mantener Sí. la imagen también al equipo. Sí, no, marica. bacán. Una nota. Entonces, cuando... pero no, espérate que estaba hablando es de Blue. De Blue, ¿sí o qué? Y ahí también toca una decisión Pero es que muy te, tesa. te saltaste muchos años porque íbamos Sí, en la gobernación claro. de Antioquia. No, pero ahí ya la resumida es, resumiendo cuentas, es Ciudad Sur camina y paralelamente ejerzo en varios medios, en varios de la ciudad, grandes. Todo en lo que estás trabajando es paralelo a Ciudad Paralelo, Sur. siempre. Ese nunca lo siempre, dejas. nunca, Siempre Porque estás, Ciudad Sur lleva, es me el dice que hijo. lleva 14 años. me 14 decís. años. Imagínate. siempre estás Sí. contando las historias. Sí, Ok. sí. Entonces llega a Blue Radio, ¿cierto? Primero fui periodista, voy a otro medio, a Teleantioquia, y vuelvo a Blue como jefe de noticias, ¿cierto? Ahí estoy 2 años. Y ahí hay otra decisión porque ahí ya se empieza a comprometer como la vida, pues no porque me vaya a morir ni me haya amenazado, pero sí como decir, pues pucha, es que es un desgaste, es muy teso, es una tensión desde las 3 de la mañana. Uy, marica. Pues porque vos prendes el radio a las 4:30 y ya estás escuchando noticias, Sí, pero güey. para producir una noticia a las 4:30 es porque A las 3 ya tenía que haber pasado. a las bueno, 2, desde las 12, Claro, güey. ¿cierto? Claro, claro, claro. Entonces todo el día en función de la noticia, incluso vos te acostás tarde o es pensando en son de la noticia. Entonces ya era como que, uy, bueno, esta vaina es pesada, obviamente me gusta, pero ya ahí aparecieron problemas como de salud, algo de estrés y yo, bueno, esto sí vale la pena hasta allá. Intento hacer una negociación con la empresa, con mis jefes y no la logro. Yo dije, hay que tener un equilibrio. Pues Claro, como, no. hay que ser feliz, hermano. Ganar, y ahí ganar. también aprendí eso. O sea, hay que trabajar y meterle la ficha al trabajo, pero que el trabajo no sea tu vida. ¿Sí o qué? Hay que trabajar para poder Disfrutar de la feliz, vida. ¿sí o qué? Aparece una oportunidad en un medio local de televisión muy, muy grande. La oportunidad era muy grande. Y de la nada aparece la oportunidad Atlético Nacional. Y yo, uy. Me voy para allá. Entonces yo le digo al gerente de ese canal, que fue mi profesor en la universidad, más hincha de Nacional que cualquiera también, me dice, hermano, lo que usted le propusieron es el sueño de muchos de nosotros. Vaya. Claro, Yo no te voy a decir que... Vaya, cumpla mi sueño. Claro, Vaya, cumpla el sí, sueño sí, de sí, muchos. Sí, sí, es verdad. Es Vaya, verdad. cumpla el sueño de muchos. Porque uno de mis sueños también de niño, además de ser conductor de bus de San Antonio de Prado, era comprar Atlético Nacional. Yo ya algún día tengo que ser el dueño de ese equipo. Qué chimba. Hay Es pasos. que Nacional nos marcó, Entonces, nos marcó un yo, montón, güey. entonces ahí cumplo el sueño del pibe, prácticamente, Sí. hacer periodismo en el equipo de fútbol De los tuyo. amores, Entonces güey. renunciaste a Blue Claro. y te fuiste de una nacional. Sí. Listo. Y esa es Aquí, otra aquí, historia. aquí tenemos lo que ahorita Hander decía como el primer día, por ejemplo, de cuando imprimiste el primer periódico, ¿sí Sí. o no? Y yo ahí logro entender, había mucho estrés. Y es lógico, como, marica, imprima eso a la carrera, que salga Sí. bonito y empecemos a repartirlos. Entonces, como que no hay tanto la posibilidad de detenerse a decir, este es el primer día, ¿cierto? Sí. Pero ese primer día, trabajando en el Nacional, cumpliendo el sueño de niño. Sí, pero sobre todo porque Nacional tiene 2 sedes, una aquí en Itagüí, ahí en la estación de Envigado, en Simón Bolívar, el barrio, y la otra en Guarne, en la sede. El día más lindo es llegar a la sede deportiva. Pero ¿cómo fue ese primer día para vos? Encontrar a Nervioso, René güey. Higuita caminando, porque ahí Ah. ya estaba como entrenador de arqueros, Uf, marica. y yo no me lo podía imagino, creer. Claro. O sea, fue tu ídolo de 7 años, el primer uniforme que vos tenés del Yo equipo. también tuve el primer Negro. uniforme mío era el de Guita, el del Escorpión, güey. Y que ese sea ya tu compañero de trabajo, imagínate. Y que ese man te salude de abrazo todos los días, era como que... Lo vale, lo Sí, vale. Lo vale, claro. Porque también fue, creo que de los trabajos más exigentes ha sido ese. La gente cree como que, uy, este man tan parchado. De lunes a lunes. De Claro, lunes a no, lunes, es porque un equipo como Nacional No, es una imagen muy pesada, güey. juega
5 torneos, 4 torneos al año. Entonces son 2 partidos a semana. Miércoles, domingo, miércoles, domingo. Entonces el jefe de prensa es preparar a los periodistas y la información previo al partido, post partido, y cuando termina el post partido de ese, empieza la previa del que sigue. Los jugadores, se termina el torneo, los jugadores se han dado vacaciones, pero el equipo llega en contrataciones y despedidas. Y a mí me tocó una época muy duro de escándalo en escándalo. Y perdimos 2 finales, una final y eliminación de Copa Libertadores. Entonces me tocó duro. Entonces fue muy, muy teso. Pues obviamente una experiencia maravillosa, muy linda. Qué chimba, weón. Y paralelo a eso, paralelo Ciudad Sur. Qué chimba. Nunca, obviamente cambiaron como los tiempos, porque también hay otra cosa que uno tiene que tener claro, y es como el profesionalismo. Si vos no puedes, mejor dicho, si yo no tuviera la responsabilidad de asumir el cargo en X medio o en otra empresa, yo no lo asumo. Claro. Entonces, si yo te digo a vos, dale que yo voy a ser el jefe de prensa, mi prioridad tiene que ser esa. Total. Y tengo que ser consciente que o le bajo el tiempo a Ciudad Sur o me toca trasnochar y meterle más. Y no querías trasnochar. No, obviamente sí toca trasnochar, trasnochar y madrugar. Claro, hay que darle. Y obviamente aparecían amigos pues que ayudaban para no dejarlo morir. Claro, del todo. Pero era bien complejo. Entonces, eso también hoy lo pienso y es como, al principio decía como sabotajes que aparecen. Sí. Y un sabotaje propio es el miedo. Eso siempre pasa, weón. El miedo a uno. Porque también hay sabotajes. Cuando yo dije voy a crear un medio, la familia... No te ocurre. Primero es porque... Ya está el colombiano, weón. Y el primero es, vas a estudiar periodismo. Sí. Y seguramente eso le pasa a mucha gente. Pero también pasa con periodismo, porque por ejemplo con el lado del arte, nosotros hemos llegado acá a decir como que bueno, el lado del arte voy a hacer... Pero es que el periodista es no como, sé. un artista. Es como un arte, sí, como la bohemia también. También, ahora no. Pues sí, es verdad. Pero también es como marica, en serio que eso, pues no sé, estudió otra cosa, que... Claro. ¿Cierto? No sé, medicina, lo de siempre, medicina, sí, porque yo ya derecho. venía trabajando mecánica, entonces ¿por qué Claro. no estudias ingeniería en mecánica? No, y luego Sí, claro. estudiar ingeniería de sistemas, que es lo que Exacto. hoy en día todavía es la que más Claro. da. Entonces, imagínate el Sí. bombazo que hubiera sido. Sí, claro. obvio. Total. Entonces, si yo no hubiera tenido miedo a meterme de lleno a Ciudad Sur, quizá fuera otra historia. ¿Que me arrepiento? No, pues... No, y ahora Ciudad Sur está en otro level, weón, Sí, gracias a toda esa es historia. otra etapa. Claro. Sí, porque yo dije, bueno, quiero vivir esa experiencia en medios, quiero también hacer un nombre dentro del medio, porque quiero contar noticias e historias como yo siento que hay que contarlas. No quiere decir que sea la mejor o la única verdad, pero pues Es así la lo tuya, siento yo. es la tuya, claro, es la tuya. Cada Como quien todos tiene los su estilo, periodistas, cada quien casi. tiene su estilo. Casi que ¿cierto? todos los periodistas Como hacen cada eso, claro. un diseñador tiene su estilo, cada claro. arquitecto tiene su estilo, ¿cierto? Salgo de Nacional, vuelvo a medios y aparecen ya otras oportunidades laborales. Viajo a Bogotá y vivo 2 años, viajo por todo el país contando historias, ya para una entidad pues estatal, pero contando historias, y hay paralelo Ciudad Sur, pero desde nota. Bogotá. Qué ¿Cierto? nota. La Y virtualidad. ahí ya las redes, ¿cómo aparecían? ¿Cómo afectaron? Más que, bueno, las redes obviamente aparecieron, pero apareció la pandemia. Pandemia. Apareció la pandemia. digitalizó Cuando yo todo. salí de Nacional, llegó la pandemia. Ahí todavía estabas imprimiendo. Sí, Ok. Todavía el periódico estaba impreso. estaba Ajá. impreso. De hecho, llegó la pandemia a marzo. Ya estamos cumpliendo 5 Ay, años. casi, Imagínate, ya sí, casi. 5 sí, años, sí, 5 sí. años. Yo me acuerdo. El 15, Es que no, por el favor. 15, el 15 cumplimos como 5 años de Sí, aislamiento. sí, claro, porque Del mi primer esposa- aislamiento. sí, por sí, ahí, claro. por ahí fue. Entonces ahí salgo de Nacional, vuelvo a los medios. La vida es maravillosa porque yo digo siempre te ponen el punto. Si vos se lo pedís, Claro, te no, lo y trabajas ponen. en él, porque pues, Te lo si vos pone, en claro. en la casa Entonces, acostado. yo, si no hubiera estado en medios en pandemia, yo creo que me hubiera enloquecido donde hubiera estado, porque yo hubiera querido contar lo que pude contar. Claro, Entonces, me tocaba weón. ver todo el mundo encerrado y yo la ciudad sola. O sea, yo tengo unas imágenes y recuerdos solamente de la ciudad Claro, y porque vacía. te permitían salir a hacer tus cosas. Éramos de los pocos Claro. sectores que podíamos salir.
sin restricción, a contar. Cubrir, claro, a cubrir Entonces noticias. era muy teso. Solución Adhesiva, el podcast. Llega la pandemia y al final de la pandemia, cuando ya sale la gente, volvemos a imprimir, pero ya la gente no te recibe el periódico porque le da miedo Claro, contagiarse. total, güey. El dólar subió, el papel se vuelve más costoso, las empresas no tienen los mismos ingresos, cancelan la publicidad. O sea, se juntaron todas las variables posibles para decir, hermano, No no puede imprimamos, continuar esto. porque obviamente esto necesita mucha plata para imprimir. De hecho, yo toda la publicidad que encontraba para imprimir no era para mí, era para poder imprimir. Yo conseguía la impresión y salíamos. Yo no tenía salario. O sea, yo tuve por ahí 6, 7 años sin salario de Ciudad Sur, ¿cierto? Mi primer salario de Ciudad Sur creo que fue como a los 7 años, 6 años. Imagínate, weón, uno Y creyendo no era que... una cantidad de plata, no, era... Sí, un salario algo, ahí para la no, pola. Literal. Sí, porque muchas veces uno monta un emprendimiento y quiere que a los 8 días le No, empiece a dar. No, no, muchas no, veces no, hay en emprendimientos serio, que vean, en 7 serio, años, en weón, serio. esperando a que En le dé serio. algo. A que dé un sueldo. Imagínate, Sí. y entonces, ¿qué pasa? Y fuera de eso, trabajar, porque hay mucha gente que dice, marica, o trabajo o emprendimiento. Sí. Y vemos en Alejo que no, eran los dos paralelos, Sí, weón, a lo capa y podíamos tener. espada, trasnochando, madrugando, con colaboradores y toda la vuelta, pero ahí. Ahí aparece entonces lo digital. Y ahí es como otra enseñanza de la vida que para los emprendedores. O dos. Yo cuando tuve la idea de Ciudad Sur, obviamente uno habla con amigos y obviamente todo el mundo da como el punto de vista, pero el proyecto es tuyo, la idea es tuya, ¿cierto? Ahí vos tenés que tomar una decisión. O armás equipo y tenés que empezar a negociar esas ideas, que es difícil. Sí, porque claro. y yo al principio dije, no, yo lo quiero hacer como yo ya lo tengo materializado en mi cabeza. Entonces yo empecé el proyecto solo, aunque tuve amigos aportando conocimiento, pero no negocié. Como tu filosofía, lo Sí, que vos querías hacer. exacto. Y listo. Solamente que creo que me fui al extremo y luego empecé a hacer casi no, todo yo solo. Bueno, Ay, marica. casi todo porque había diseñadora. Ok. Y habían amigos que escribían. Pero nunca hice equipo sólido, nunca conformé equipo como tal. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Y eso es muy necesario, porque vos no puedes hacer todo. No, aquí hemos tenido emprendedores hablando de emprendimiento diciendo, marica, solo es imposible. Es imposible. Es imposible hacerlo solo. Siempre hay que tener Es un imposible. equipo. Te demora más y el estás más desgaste. cerca de fracasar. No, y también, por ejemplo, para mí muy importante, ahora como desde este punto de vista de solución adhesiva, desde este punto de acá, como ideas nuevas, sangre nueva, puntos de vista diferentes. Conocimiento nuevo, un arte nuevo. Sí, O sea, claro, por ejemplo, total. yo no tuve contador ni me interesó. Cuando me tocó interesarme, tenía una deuda de 7 millones en la DIAN. Obligadísimo le toca a uno. Entonces uno aprende de los errores, ¿cierto? Entonces yo no tuve una persona profesional del mercadeo, ¿cierto? Entonces a mí me tocaba buscar la financiación cuando yo tendría que estar preocupado por hacer periodismo. Claro, por otras cosas. A eso es lo que me refiero, que hay que hacer equipo, ¿cierto? Sí, Así claro. tu idea y tu proyecto sea tuyo. Y lo pero hay que mantuviste hacer equipo. mucho tiempo vos Sí, solo. claro. Entonces, hay un momento en que rompes con esa idea de soledad, por decirlo así Sí. de alguna forma. Pero le tocó, claro, porque es que, Sí, claro. por ejemplo, contador o contadora toca Ya lo contratarla tengo. por Pero te obligación. conectaste entonces con más personas. Sí, claro. Formaste un equipo. Sí. Ajá. Fue justo después de la pandemia y fue también como un cambio de filosofía por no poder imprimir. Claro, entonces ahí ya estaba la web, obviamente estaba en las redes sociales, pero no me interesaban mucho. Era más bien como poner lo mismo, no estaba casi de Instagram. No Sí, era porque porque es que- era Facebook. Sí, porque es que y Twitter. inicialmente, por ejemplo, yo TikTok cuando, no existía. cuando empecé con redes sociales, yo era como que si monto, no monto. Bueno, hágale Además, pues porque es más trabajo. como ahí rezagadito, pero igual como por tenerlo. A mí me pasó lo mismo. Y ya luego como que llegan las redes sociales y le pegan a uno Sí, una claro. estampida que le hace o le hace, Le huevón. hace. Entonces Eso pasa. Facebook, obviamente, para hablar de lo que fue pandemia para Ciudad Sur, que ahí también yo como, bueno, por aquí tiene que ser. Nosotros teníamos un promedio de 30.000 visitas en el portal, que uno decía, bueno, es un montón. La verdad la gente no consume, no da clic, la verdad, ya es más redes. Y en pandemia yo me puse la tarea de informar de qué pasaba en la pandemia en esta parte del mundo. Era trabajar
todo el día, después de hora 13, ahí trabajaba. Ok, ya Pandemia. revelaste. En horas 13. Y en la tarde-noche hacer cifras de contagiados, muertos, o sea, Sí, un montón. estadística O sea, del todo. llegamos a tener 100.000 visitas mensuales a la web. Y en redes obviamente empezamos a crecer. Entonces yo dije, no, definitivamente hay que apostarle a lo digital y además obligado pues por Sí, los porque no había factores que patrocinadores. no había Sí, patrocinadores. claro, Entonces claro. era más fácil conseguir la financiación del home. Yo hago el periodismo, yo aprendí. Entonces yo aprendí a hacer diseño. Aprendí, pues ya sabía escribir, aprendí a editar, todavía estoy aprendiendo con mi novia que me enseña todos los días. Y aprendí a ser webmaster, ¿cierto? Ay, marica, Entonces, todo. obviamente uno le mete y hoy ya estamos plenamente en lo digital y este año estamos en otra ya etapa del proyecto. Qué nota. qué Entonces, nota. Ciudad Sur cumple 14, el 13 de agosto. 13 de Fecha agosto. también bien simbólica. ¿Pasó algo? Sí, sí, sí. Contanos. El 13 de agosto fue asesinado Jaime Garzón. Ah, ok, bueno. Oh, en el mundo curiosamente. periodístico. Sí, en el mundo periodístico. Y fue un referente para mí. Hay gente que no le gusta, a mí sí. Sí, claro, no, es respetable. Acá todos bienvenidos, claro sí, que claro. sí. güey, normal. Entonces, Pero pero 98, 99 99 fue eso. 99. Coincidió que iba a salir en agosto. O sea, tampoco fue como que, ay, ve, ya tengo listo el periódico en febrero, pues lo vas. No. No, esperemos- Va a esperar el No. 13. Para el Entonces, como tributo, que- Jaime. porque pudo haber sido el 9 de febrero, que es el día del periodista. Sí. Sí, Ah, pero- bueno, también sí. ha sido simbólico. Sí. Claro. Pero no, el 13 de agosto fue como la primera edición. Ya había salido en Facebook. En Facebook, como en julio. Ah, Ahí bueno, lo tiramos. esa primera edición. Sí, Ajá. como notas. A ver qué. Sí, Sí. sí, bacano. Pero la primera edición impresa fue el 13 de agosto. Qué nota. Entonces fueron 80 gratis. Entonces eso fue súper lindo. Fue una Bacano, etapa súper muy linda y bacano, ya muy estamos bacano. Cumplimos, en otro rollo. y cumplimos 14 años en agosto cumplimos. Entonces, Ciudad Sur se encuentra en este momento en plataformas. Sí, en Está todas. En todas. YouTube, En todas. TikTok. En YouTube, el año pasado empezamos fuertes. Pues fuertes es como ya Metiéndole dedicados, ajá. conscientes. Pero este año ya sí full. Full. Porque es una forma de lograr financiación. Sí. Que sigue siendo el reto más grande de un proyecto de periodismo que quiere seguir siendo independiente. Porque obviamente es imposible negarse a la pauta oficial, Total. pero es difícil que llegue y es difícil que cuando llegue no traten de Modificar. aplicar censura. O de Pues llevarla porque a lo obviamente- que ellos quieren. pues porque es un cliente. Claro. Vos tenés un cliente y si vos no le haces lo que el cliente pide, pues se va por otro Claro. lado. Sí, claro. ¿Cómo Y va a es ser? entendible. Entonces uno tiene que lograr un Negociarlo. equilibrio, ¿cierto? Entonces el equilibrio acá es la audiencia. Entonces estamos en el trabajo muy dedicado de generar contenidos audiovisuales para llegar a más audiencia en redes sociales. Pero que sea algo muy neutro, Sí, ¿cierto? Que no se vaya muy a neutro polarizar y mucho. orgánico. Orgánico. Muy sí. orgánico porque muy pocas veces hemos pautado y muy pocas creo que me sobran dedos para contarlas. Entonces ya este año, el año pasado terminó otra etapa laboral cuando llegué de Bogotá. Entonces yo dije, bueno, la vida ya me está diciendo, vamos a dedicarnos de lleno a Ciudad Sur, a ver a qué sabe, ¿cierto? Y porque se lo merece. Ok, sí. Y porque yo también me quiero dar esa oportunidad, por lo mismo que dije ahora. Ya estoy en una etapa de como que no quiere decir que no hay que trabajar, porque hay que trabajar creo que el doble. Sí, total. Total. Pero ya es lo tuyo, ya pero es es lo mío claro. y yo tomo la decisión de qué momentos y cómo, ¿cierto? Es muy distinto estar en una oficina. Entonces, cuando ya nos dedicamos de lleno a generar los contenidos, pasamos este año en solo 2 meses a tener, y pueden ser cifras muy pequeñas para Para cualquier otra persona. para cuentas
que se viralizan muy fácil de comida o... No, hay cuentas de todo. cuentas, porque todos tienen un usuario diferente. Exacto. Finalmente, pues, por ejemplo, ahora hablaba con un cliente y me decía, yo quiero que hagamos una colaboración, que yo boxeo y no sé qué, bueno, en fin. Entonces el man me decía, pero yo solamente tengo 6.000. Y yo, pero tiene 6.000, huevón. O sea, son 6.000 personas que te están viendo, 6.000 personas que te están siguiendo orgánicamente. Al contrario, una persona que apenas está empezando hoy, que curiosamente tiene por ahí 1 o 2 Sí. y son conocidos. Entonces, digamos que dentro de todo, a mí me parece que, o sea, las comparaciones son importantes, ¿cierto? Para uno decir, como, bueno, yo quiero llegar allá, Ajá. bacano, pero de forma sana. Que uno diga como que, marica, entonces cuando será, que no te deje tranquilo y toda la vuelta, ¿cierto? Pero por lo menos las cifras que vos tengas, que digas, por ejemplo, marica, yo en 2 meses crecí 100 seguidores, pero marica, son 100 seguidores que yo les di, marica, capa y espada con toda la energía, weón. luchar por seguidores es imposible. No, pues me refiero por Y es un audiencia, error. pues. No, pero- pero me refiero, vos puedes decir, tengo ya muchos, pero luego vas y te comparas con no. La Roca. no, marica, por eso no hay una comparación. imposible. Hay comparación, pero una comparación sana. Y para si mí vos me te parece, pesas, pues. que eso le pasa a todo el mundo, a estar pendiente de los seguidores todo el día y todos los días, a ver si Exacto. un No, es una contenido tuyo locura. te dio seguidores o No, no, es una o locura. reproducciones, perdes tiempo y energía para producir los contenidos Sí, que claro, tienes y que para producir. otra cosa. Y puedes caer en el error de perder identidad. También. Entonces vos tenés que tener claro qué querés contar y reflejar. Porque si no vas a cambiar un montón y ahí sí vas Ahí viene el fracasar. Ni famoso- para allá ni para acá. Sí. Ahí viene el famoso clickbait de los Sí, claro, medios claro. que te ponen cualquier Sí. pendejada estúpida para que Un le des titular. clic. Un titular fantasioso. No, Sí, y además no. en el medio tuyo, weón. Sí. Y además con la Amarillista. filosofía Sí. tuya, weón. Vos puedes caer en un Fácil. diario de esos que son Sí, así fácil. todos. ¿sí o Entonces, qué? uno aprende a que tiene que vender Sí, sí. la noticia, pero Total. no a ese extremo porque es Pero engañar. es que la ojo verdad. con lo que dijo Hander, no es ese medio que estábamos pensando todos, posiblemente en ese que es amarillista o algo así. Esos por lo menos informan. Yo me refiero es que medios No, mentiras. fuertes, Sí, claro. fuertes, muy fuertes, te sacan como pillada tal modelo en no sé dónde, haz clic aquí. Ese es el clickbait. Y de medios fortísimos. Sí, claro, No del total. medio No, no. amarillista. Hay medio de todo, amarillista hay de todo. Cuenta, lo cuenta. Pues, lo sí, cuenta de forma muy graciosa. cuenta. Pero lo cuenta. Sí, claro, hay de todo. Entonces, de diciembre acá, que llevamos 3 meses, crecimos 3.500 seguidores. Excelente. Eso es un montón. Ajá. Excelente. Eso es un montón porque es un crecimiento que anteriormente nos costaba 2 años. O sea que vos puedes ver un crecimiento realmente orgánico y como lo querés ver después de muchos años. O sea, Sí. realmente no es que sea de un día para otro. Ajá. Obvio, hay cuentas que nacen muy grandes con cosas, no sé, de humor y cosas así que, digamos, de entre comillas son más fáciles. Pues, Claro, como y de porque, enganchar la y gente. porque vuelvo a la raíz del proyecto, a contar la historia Exactamente. local. Ya se ven los resultados. Sí, claro, porque entonces la gente se ve. No, qué que esa chimba. era la idea del proyecto, que la gente se viera, porque no se estaba viendo. Y seguramente no se sigue viendo en muchas partes. Sí, porque hay mucha gente. Pero ya hay una puerta abierta. Pero sí, claro. total. Y hay gente que está haciendo cosas muy tesas, muy chéveres. Entonces, una de las publicaciones que se volvieron súper virales es el sube, uno sube. Sí, total. Porque uno ya empieza como a identificar historias y a contarlas a la gente que no las ha visto. Y uno cree como que no, mucha gente ya la vio. No, No, marica. pero en además serio. es contar la génesis de ese problema. Pues eso es muy gracioso. Y este fin de semana vamos a contar... Porque eso es una historia que Ciudad Sur ha contado hace 7 años. De un Oh, problema muy grande muy teso allá. que tiene la gente allá. Hoy es gracioso, pero realmente no lo es. Ujú. ¿Cierto? Tiene su Este fin de vuelta. semana vamos a hacer un recuento de esa historia que ha tenido un montón de protestas, por ejemplo. Uf, marica, mera vuelta. Alejo, entonces ahorita estás dedicado 100%. 100% a Ciudad Sur, entonces YouTube buscando lograr el objetivo de poderse financiar. suscriptores Ajá. para tener obviamente ya financiación ahí y también por vistas, pues obviamente. Claro, Por producción. todo. Y Estás en todo. Instagram, estás en TikTok, estás en TikTok. Twitter también, ¿no? Sí. Ujú. Chimba, huevón. Ahora Chimba. X. Ahora Ah, X, X es un público muy cerrado obviamente porque ya es como, es un nicho ya... Otra vuelta.
No te hemos hablado aquí de Twitter, muy pues diferente. X y Sí, es diferente. es diferente. Muy diferente a los otros. Que a veces también desgasta porque es muy pesado, suele ser muy pesado. Entonces uno a veces toma la decisión de retirarse un poquito. Hay mucho odio dentro. Sí. Sí, además porque es muy libre, pues es que la gente es, sí, es muy ya teso. sin filtro. Es muy teso, sí. Entonces, bueno, a los que no conocen todavía Ciudad Sur, www.ciudadsur.co y en Facebook y en Instagram, Ciudad Sur. Entonces el portal de ciudadsur.co sigue. .co, sin Sí, M. sí. No, pero sigue activo. Sí, claro. Ese Más es el activo, renovado. Activo que nunca. Sí, renovado el año pasado, Qué rediseño. Facebook también, Qué nota. rediseño. Alejo, y a estas alturas, ¿cómo te sentís ya metiéndole la ficha 100% a tu proyecto? Feliz, obviamente nervioso. Es como volver a empezar. La verdad es como volver a empezar. Uy, marica. Porque es dedicado full time al proyecto, ¿cierto? Con todo lo que eso implica, pero convencido de que Va por buen camino. para esto Qué estamos. chimba, Para esto weón. estamos. Chimba, Ander, parce. admiro mucho esto que nos está contando Alejo, porque comienza la historia en la universidad muy enfocada a deporte, ¿sí o no? Ujú. Luego como que no, venga, pero aquí se pueden contar historias de ciudad, de donde yo vivo. Vos vivís en Itagüí, entonces como yo quiero contar lo que pasa aquí alrededor. Claro. Comienza con blogs, empieza a poder patrocinar su primer ejemplar, lo logra hacer, güey. Puta, es que imprimir un periódico no cabe en la cabeza, No, marica. huevón. Para mí, para un simple mortal, es como, tenés tu propio periódico. O sea, esto es muy Simpson. Cuéntame más, cuéntame Sí, más. es como, ¿no has visto mi periódico? No sé. Entonces me parece muy chimba todo el avance que ha tenido para lograr hoy en día decir, lo estoy logrando. Después de Total. 14 años de mucha hijo de puta lucha, por fin Alejo dice, estoy 100% con mi emprendimiento, mi proyecto, mi todo en este momento, Claro. para decir, quiero que se sigan escuchando las historias que estoy contando. Qué Parece chimba. admirable eso, Alejo. Y además tantos años, weón, acá Sí, para sí. luchando con ese proyecto. Y ese es el weón. punto de no renuncie. Total. No renuncie. No Y además a lo que le Convicción. gusta, ¿sí o no? Pasión. A mí me parece muy bacano también, es como, marica, después de 3 años poder tener un sueldo. Porque mucha gente... 7. 7 años, Siete. 7 años, perdón, 7 7 años, años. tener un sueldo y decir, bueno, y no es el sueldazo, pues, Sí, claro, no es algo bacancito. porque había que ahorrar por si de Sí, pronto ya claro. no lograba financiar la próxima edición, ahí sacar. Ahí se acaba No, la money. demasiado No, chimba. muy chimba. Y otra cosa es eso, como, ¿cuál es el público? Posiblemente muy gente del sur. Sí. Aquí hay mucha gente, obviamente, te pueden seguir muchas personas. Bueno, es lo mismo una cuenta, no sé, de una banda musical que está de giras, que puede reunir muchísimos más seguidores en un momento. Entonces, todos los seguidores son orgánicos y es la gente que te está viendo y te está escuchando y te está leyendo por pasión y porque de verdad quieren estar informados. Claro. Una chimba eso. Uf, yo desde que Alejo llegó, tengo una pregunta para Alejo. Vos estuviste viajando con una comisión del Estado, viajando pues como por Sí. a X cosa o por todo el país, Sí. estuviste ahí. ¿Cómo es estar en ese punto, weón? Yo creo que muchos periodistas quieren estar como ahí, porque me parece muy teso como que a vos como periodista te lleven y además que cubras las noticias, qué está pasando con el gobierno, qué está pasando con las cosas. ¿Estuviste dónde fue? ¿En La Guajira? No, ¿dónde fue que estuviste? ¿O has Pues, estado en varias partes? No, realmente en esa última oportunidad en todo el país. Ok, todo el país cubriendo Conocí- esta gente. Sí. Sí. Lo que pasa es que es una entidad, todavía existe, Ajá. que le ayuda al campesino que no tiene el título de la tierra, Ok. pues como las escrituras, a que las tengan, porque o se las quitaron la guerrilla, los paracos, Sí, en fin, pasó algo. o porque ha trabajado un montón pero no la tiene o nunca ha tenido. Ok. Y ese es el problema del país siempre y del mundo. Entonces era recorrer todo el país para contar las historias de los campesinos que volvieron y ya la tienen o por fin la tienen, Ok, ¿cierto? ok. Entonces, pues ir a esos territorios complejos donde pues, han pasado un montón de cosas que este país se ha contado desde la tragedia, desde el dolor, y ahora contarla desde pues, esa esperanza que desafortunadamente hay gente que todavía no cree que eso que está la pasando, hay. que eso está pasando, claro. Y bueno, cada quien. Entonces es una experiencia brutal. No, marica, brutal. me imagino que todo periodista pues querrá estar como en ese Sí, tipo de pues cosas, porque como de primera como mano. cuando empecé verlo. en el periodismo me tocó cubrir la guerra, la violencia, entonces
cerrar como ese círculo fue la verdad que lo necesitaba. Oh, marica, claro. Entonces fue la verdad una experiencia bonita. La vida te dio un regalo ahí bacano. Sí, total, yo creo que ha sido un montón de regalos. Y ahorita vos hablabas como de por qué solo fútbol y no otros deportes. Entonces, claro, cuando ya uno se mete en otros deportes a practicarlos, entonces ya uno también dice, vamos a contar en Ciudad Sur esos otros deportes. Y entonces bacano. Ahí ya también es otro nicho que estamos construyendo en Ciudad Sur. Qué chimba, qué Porque chimba. este mundo, véalo como lo tienen, corriendo. Y también importante, por ejemplo, yo conecto, o sea, no con Alejo no solamente pues porque somos amigos y porque pues estudiamos juntos y bueno, la vida nos volvió a juntar, sino que en algún momento Alejo también quiere como hacer convenio con algunas empresas y decir como, bueno, noticia patrocinada por esta empresa, ¿cierto? Y alguna vez lo hicimos. Ahí te invité. Ahí me invitó pues como a ser, digamos, patrocinador, como bueno, por medio de esta empresa vamos a contar esa historia y también quiero invitar como a la gente que quiera, sí o no, patrocinar algún tipo de historia, que quiera hacer algo con Ciudad Sur. Porque es que está... a ver, estamos cansados de ver historias trágicas, ¿sí o qué? Estamos cargados de eso. Y aquí hay historias brutales, de buena vibra. Sí, claro, por ejemplo, la historia que... a mí esa historia me parece una chimba, en la que etiquetaste pues, la solución, en la que fuimos como patrocinadores, pues me parece una chimba de esas peladas mecánicas y toda la vuelta. ¿Sí te acordás? De Barrio Triste. Exactamente. 4 o 5 mujeres de Barrio Triste. Mecánicas, huevón. En un mundo como de 1000 hombres. Sí, total. Una noticia muy bacana, Entonces, como conectar, que las marcas conecten, que eso es lo que también es como las redes, uno tiene que conectar con la audiencia, generar emoción, entonces las marcas pueden estar ahí, ¿cierto? Apoyar que se visibilicen esas historias y obviamente apoyar un proyecto que las está contando. Eso es una forma, yo creo que... Gana y gana. Colaborativa de todo, ¿cierto? Son vitrina también. Total. Porque es que es que el mundo está cargado de vainas muy pesadas. Sí, hay de todo. Y hay que contar otro tipo de historias. Y eso es admirable, Alejo. Y las marcas que quieran contactar, Ciudad Sur, claro. Por redes, por la página web. Bienvenidísimos. Alejo, hermano, un gusto. Hablamos tanto y no hablamos de todo. No ¿sí? hablamos de marica, tantas cosas. No, hay que venir a contar en otro capítulo. Tiene que venir a contarnos todo el tema del atletismo, de todas las pasiones deportivas que usted tiene. Según a quién te lo ves. ¿Cómo dice? Triatleta. No, eso no está para otro capítulo. Eso es otro capítulo. Pero solamente algo que le aprendí mucho al deporte, que llegó en pandemia, pues hacía deporte antes, pero llegó en pandemia fuerte, parce, la disciplina. Total. Y creer, y vencer miedos, y vencer como esos demonios o esos duendes que aparecen ahí como para sabotearte. Sí, total. Entonces eso te enseñan. Cuando vos vas en el kilómetro 17 y decís, puta, falta mucho, parce, no, ya no falta nada. Hay que seguir. Entonces ahí cuando ya no hay cuerpo, hay cabeza, hay corazón y hay que seguir. Qué eso chimba. No es solamente corriendo o nadando, sino en la vida, que eso te pasa a uno en los proyectos cada 8 días o cada tanto, hay crisis. Hay momentos en los que uno dice, marica, renuncio. ¿será que no? A mí, por ejemplo, y me sigue dando duro en algunos momentos, gastos muy tesos que no me espero, por ejemplo, a nivel contable o a nivel tributario, cosas así de la empresa. Hay veces me dan durísimo porque no me espero como ese impuesto, cualquier cosa así. Y entonces tengo un dinerito ahí, toda la vuelta, cuando menos piensa la contadora o así, hay que pagar esto. Puta, una máquina se dañó. Exacto, no contaba con eso, o una máquina se dañó, o esas cosas, ahí empieza el corazón y todo. Disciplina, weón. Sí, convicción. Disciplina. Total. Alejo, mil gracias por tenernos acá, gracias, por tenerte aquí. Muchas gracias por contarnos la historia. Bacano. Bienvenidísimo siempre. Y solamente veo que esto va para arriba, weón. Una chimba. Como el podcast de Alejo. ¡Qué chimba! Amén, que así sea. Gracias. Alejo, te cuento una cosa importante. Pues les cuento a todos ustedes. Solución Adhesiva hace todo el tema de sticker, etiquetas, gran formato, plotter de corte. Hacemos fotomurales y toda la vuelta para que no se les olvide. Y saben que aquí en Solución Adhesiva todo el mundo bienvenido a contar su historia y obviamente hacer sus stickers también, ¿sí o qué? Muchachos, la buena, muchas gracias. La buena. Esto fue Solución Adhesiva, el podcast. Un podcast lleno de buena energía hecho en Medellín, Colombia, bajo la producción de Solución Adhesiva, en edición de audio Daniel Díaz y en la conducción Daniel Díaz junto a Hander Cano. Pero bueno, le cuento que aquí en Solución Adhesiva para todos los invitados un
mug con sticker obviamente, de Solución Adhesiva, el podcast, como quien dice, yo estudié acá. Es muy bacano, weón, porque puede tomar cafecito, chocolate, vino, agua, lo que usted quiera, y le va a aguantar todo eso, pues que chido. ¿Sí o qué? ¿Y por qué marcho en el podcast? Yo no le echo agüita.